La Iglesia Cristiana Maranata está presente en naciones de todos los continentes del planeta. Iglesias en países en las 3 Américas, también en Europa, África, Asia y Oceanía. Conectados por la misma doctrina, en la dirección del Espíritu Santo de Dios y unidos por la palabra viva. Hermanos de todo el mundo participan en un mismo culto, en conjunto, en el mismo cuerpo, en un mismo espíritu. A través del sistema de transmisión, los miembros de la Iglesia Cristiana Maranata de todo el planeta viven un momento de unidad y comunión, como vivieron los hebreos en la salida de Egipto y los discípulos con el Señor Jesús en la víspera de su muerte en la cruz del Calvario. Personas de todo el mundo han sido alcanzados por el Evangelio eterno y por el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús. Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio eterno. Sea bienvenido a este programa que es hecho especialmente para usted y para toda su familia. En el programa de hoy, en el segmento Lecciones del Manaim, los pastores Daniel Moreira y Sergio Sousa, todavía dentro del tema El Señor Jesús en el Antiguo Testamento, abordarán el aspecto de Jesús como profeta. En el segmento Perfecto Loor, la profesora Janaína Sumac profundizará la enseñanza de la música y en accesibilidad la doctora María Amin abordará el tema de autonomía de personas con visión baja y en la clase para intermedios y adolescentes, la profesora Carla Figueredo hablará sobre Jesús, el mayor de todos los profetas. Vamos a conocer hoy el Manaim del sur de Bahía. Fue construido en un área urbana el año 2004 y consagrado el año siguiente, con un área total de 8 hectáreas y construido con 2.500 metros cuadrados. Este Manaim se ubica a 2 kilómetros del centro de la ciudad y a 650 kilómetros de la capital del estado, Salvador. Y queda también al borde de la carretera 101. El Manaim tiene una capacidad de recibir 1.600 participantes en los eventos y seminarios. Después de las hermosas imágenes de este Manaim del sur de Bahía, grabados antes de la pandemia, participe del segmento Lecciones del Manaim.
Un abrazo fraternal a las iglesias de la región de Unápolis, al sur de Bahía. Este es el segmento de Lecciones del Manaim. Dios bendiga a todos con la paz del Señor Jesús. Pastor Sergio, la paz del Señor. Paz del Señor. Es siempre un privilegio contar con su audiencia. El Señor Dios tiene una bendición reservada para su corazón y para su familia. Hemos recibido diversos mensajes del Brasil y del exterior, con testimonios y comentarios sobre el programa Anunciando el Evangelio Eterno. Esta es la dirección de email a la que usted puede usar para enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia. programa@anunciandoevangelioeterno.com.br, como está escrito. Y vamos a citar algunos mensajes que recibimos esta última semana. El pastor Leonardo Díaz de la Sierra Espíritu Santo escribió diciendo que hay una experiencia de despertar en su iglesia, donde después de cada programa recibe llamadas de hermanos y obreros con relación a los mensajes. También hay un mensaje de una persona de Victoria, Estado de Espíritu Santo, Marcelo Lima, que dice así: la secuencia de programas es algo notable y profundo que nos alcanza. Y él hace una observación que es una verdad, que dice: otra cosa, aún después del retorno de los cultos presenciales, los cultos online tendrán que continuar, porque el alcance es muy grande. Melquisedec, nacido de Brasilia, Distrito Federal, escribió el programa. Es un programa especial, llegando al encuentro de mis ansiedades y de aquellos que me piden ayuda. Y aún otro mensaje de un hermano de Canadá que dice: cómo Dios ha operado en nuestros corazones aquí en Canadá. Y cuenta no solo por el programa de Evangelio Eterno, anunciando el Evangelio Eterno, pero todo el contenido que hay en la Iglesia Cristiana Maranata. Nosotros estamos cerca de la doctrina y de las revelaciones. Amén. Hemos hablado sobre Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, mostrando una comparación profética extraordinaria entre hombres, personajes del Antiguo Testamento, en aquello en lo que agradaron a Dios y el ministerio del Señor Jesús. Leeremos ahora un versículo de la palabra de Dios que dirigirá el programa de hoy, que está registrado en Mateo 21:11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Guarde bien este versículo, el cual será repasado y explicado en todo el programa. Entre figuras bíblicas abordadas en el asunto de Jesús en el Antiguo Testamento y la salvación, citamos a Sansón, David, José y otras personas también a lo largo de las últimas semanas. David, que fue rey sobre el Israel, apunta proféticamente hacia el Señor Jesús como rey. Jesús es más que un rey. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, como está afirmado en la propia Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16. Cuando presentamos la historia de José, vimos la profecía sobre el Señor Jesús como hombre. José fue vendido, víctima de injusticia, sufrió y fue preso. El Señor Jesús pasó por todo eso, pero con una diferencia. La vida de José fue guardada. Él tuvo vida larga. Jesús no.
fue llevado a la muerte y muerte de cruz. Vimos también, y esto hemos reforzado, que a pesar de las historias bíblicas, a pesar de que fueran bellísimas, es más importante notar lo profético, principalmente cuando queda evidenciado cómo se da desde el Antiguo Testamento el proyecto de salvación en la vida del hombre. Así, hoy hablaremos de Jesús en el Antiguo Testamento como profeta. Aspectos del Antiguo Testamento, Sergio, que presentan proféticamente ya en la institución del culto a la persona del Señor Jesús. Un culto, el culto del Antiguo Testamento. Que era un culto, y es importante destacar y llamar la atención, es esto aquí. El culto allá en la época del Antiguo Testamento, que fue instituido por Dios, Revelado por Dios. totalmente revelado por Dios, orientado en la época de Moisés. Y veremos entonces la prefigura profética del Señor Jesús en todos los actos de aquel culto. Sí, Sergio. Como hemos hablado ya en muchos programas, el Señor Jesús está profetizado en todo el Antiguo Testamento. Sí. Profetizado como rey, como sacerdote, como hombre, como juez, y hoy vamos a abordar como profeta, como usted dijo. El culto del Antiguo Testamento fue instituido por Dios aún en la época de Moisés, en la jornada del pueblo hebreo, desde Egipto hasta Canaán, a la tierra prometida por Dios para su pueblo, como vamos a ver en el mapa que está siendo presentado. Y vamos a hacer este viaje hasta el Oriente Medio antiguo, donde muestra la salida del pueblo de Egipto, toda su caminata por el desierto hasta llegar a la frontera de Canaán, cuya última ciudad era Jericó. Y fueron 40 años en el desierto. 40 años de dificultades. Pero la presencia de Dios estuvo todo el tiempo con ellos. Siempre se reveló y mostrándose proveedor de su pueblo. De día una nube, por la noche una columna de fuego. Y es importante, Daniel y todos, recapitular cómo esto se dio. Porque nosotros hablamos de José. Vino otro faraón, tiempos después, que no conoció a José y a su familia. El pueblo hebreo comenzó a multiplicarse en Egipto. Y de ahí en adelante, el faraón hizo al pueblo hebreo sufrir, esclavizarlos. Entonces el pueblo clamó al Señor y envió a Moisés. Moisés para liberar al pueblo. El pueblo salió y comenzó esta jornada y la institución del culto. Y proféticamente, la caminata, la salida del pueblo de Israel de Egipto, atravesando las ciudades desiertas hasta llegar a la tierra prometida Canaán, proféticamente apunta exactamente a la iglesia que también está en una jornada, atravesar el desierto de la vida, pero el destino de la iglesia es la Canaán celestial. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Es decir, el culto del pasado en el Antiguo Testamento es el culto que la iglesia fiel realiza hoy, en todos los aspectos proféticos que nosotros vamos a mencionar. Se están cumpliendo y están siendo vividos por la iglesia fiel. Ahora, una pregunta. ¿Cómo Dios exactamente reveló este culto? La respuesta comienza en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, que nosotros vamos a leer. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. ¿Qué rito? Es el rito de la salida, un culto.
cuyo final, cuyo objetivo era una tierra prometida por Dios. Era, en verdad, una promesa. Este culto fue revelado, totalmente instituido por Dios. Sí, y fue este culto instituido en la salida, a partir de la salida de Israel hacia Canaán, porque era ya una profecía, como usted dijo ya, una profecía al respecto de un momento, del momento de la salida de la iglesia. Volviendo proféticamente. Glorias al nombre del Señor, pero no el pueblo que se mostró en el mapa. El pueblo fue a una tierra física, geográfica. La iglesia del Señor está yendo a una tierra celestial. A la patria celestial. Glorias al nombre del Señor. Daniel y todos, es muy importante entender los aspectos del Señor Jesús como profeta en el Antiguo Testamento. Una vez que el culto del Antiguo Testamento trajo sus aspectos históricos, toda la prefigura, la indicación profética del Señor Jesús, porque Dios no solo reveló que debería ser hecho un culto, el Señor también reveló todos los detalles, cómo el culto debería ser hecho. La forma del culto. La forma del culto, los elementos del culto. La forma del culto, perciban, no vino de la creatividad de Moisés, que era el líder sobre Israel, o de cualquier otra persona. Todos los actos del culto del Antiguo Testamento fueron revelados por Dios. Inicialmente, aún durante la travesía por el desierto de Egipto hacia Canaán, el culto era hecho en un tabernáculo. Como estamos viendo aquí, imágenes ilustrativas sobre este templo móvil llamado tabernáculo. Porque los hebreos, como nosotros ya vimos, habitaban en el desierto, iban caminando casi diariamente. Entonces el tabernáculo era montado y desmontado. Conforme la voluntad de Dios, por su mano, su deseo. Verdad. Más adelante fue construido un templo, muchos años después. Pero este templo fue construido por Salomón, hijo del rey David. Pero aquel templo fue destruido, otro fue construido en su lugar, otra destrucción. Y nosotros podemos ver aquí una foto de Jerusalén. Vamos a hacer otro viaje, Daniel. Vamos a Jerusalén. Vamos a ver aquí los destrozos. El lugar de los destrozos, donde fue aquel último templo. Una imagen aérea. Y aquí una visión del Monte de los Olivos. A partir del Monte de los Olivos, donde era el lugar del último templo. ¡Qué linda imagen! Es verdad. Vimos, por tanto, que los lugares de culto de los hebreos, el tabernáculo, los templos fueron transitorios. Todos ellos quedaron en el pasado. Y ahora nosotros vamos a un hecho profético. En el ministerio del Señor Jesús, cuando cierta vez Él se encuentra con una mujer, y la Biblia dice, en la región de Samaria. Vean aquí en el mapa, la región de Samaria. Vamos a hacer otro viaje al Oriente Medio. Y el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Samaria quedaba entre Judá y Galilea, y cerca a Jerusalén. Y ella estaba junto a un pozo, y dice la palabra que el Señor Jesús comenzó a conversar con ella, hablando de la salvación y de las necesidades de la vida eterna. Fue cuando esta mujer, maravillada por todo aquello que el Señor Jesús hablaba. ¿Quién no queda maravillado con la presencia, con la manifestación del Señor Jesús? Él estaba hablando aquello que ella estaba viviendo, sus luchas, sus problemas. Y la necesidad de su alma.
Y aquella mujer entonces clamó. Dijo: Señor, veo que eres profeta. Jesús como profeta. Enseguida la mujer hizo una colocación a Jesús. Exactamente. La preocupación que ella tenía, una preocupación religiosa. ¿Cuál es el templo que había sido destruido? Ella dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces vino la respuesta del Señor Jesús, como está registrado en Juan capítulo 4, versículo 21. Y vamos a leer también el 23, que dice así: Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, prosiguió el Señor Jesús, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Qué cosa tan interesante. Dios busca a los verdaderos adoradores. ¿Quieres recibir la verdadera adoración? En espíritu. Es por la operación del Espíritu Santo y en verdad, porque es Jesús, porque Jesús es la verdad. Gloria a Jesús. Vamos a ver ahora un cuadro, amados, con los principales elementos del culto del Antiguo Testamento. Y como todo esto, noten la profundidad, como todo esto apuntaba proféticamente al Señor Jesús. Aquí está, los elementos del culto en el Antiguo Testamento. Este culto, para que suceda, ¿qué necesitaba? Necesitaba tener un templo, que era el tabernáculo, después un templo físico, efectivamente. La presencia del sacerdote, la víctima, el animal sacrificado, sería la ofrenda, y había el día para el culto, el día que ellos llamaban de descanso. El templo. En el culto del Antiguo Testamento, el templo, como ya dijimos, era transitorio. Ya con Jesús no. Cierta vez Jesús apuntó hacia el templo en Jerusalén y dijo lo que está aquí en Juan 2:19. Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Pero, como Juan también registra en su evangelio, Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo, un templo eterno, a ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces el templo apuntaba a Jesús y el sacerdote también apuntaba proféticamente a Jesús. Amén. Varios sacerdotes del culto del Antiguo Testamento existían y había uno que era sumo sacerdote. Por eso el Señor Jesús, como está registrado en la carta a los Hebreos, vino como sacerdote eterno, según la orden de Melquisedec. El otro elemento que está aquí era la víctima, el animal sacrificado. Es interesante que los animales tenían que derramar su sangre, morían. Y claro, no podría ser el mismo animal que en los sacrificios que se iban repitiendo. Ahora, Jesús, Él vino como sacrificio vivo. Juan el Bautista, aquí en Juan 1:29, el último profeta del Antiguo Testamento, cuando vio al Señor Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado no solo de un pueblo, el pecado del mundo. El pecado del mundo. Jesús es el Cordero único, insustituible. Jesús es el Cordero eterno, que murió una única vez, pero resucitó y está vivo. Y había un día separado. Era el día que los hebreos llamaban el día de reposo, el día de descanso, que era el sábado. Está claro, queridos, que
Muchas personas necesitan de descanso para sus cuerpos físicos, y cada uno va descansando como le fuese posible. Ahora, el descanso que es Jesús no es para el cuerpo físico, es para el alma. Es diferente. Descanso para el alma es solamente en Jesús. Solo Él puede dar este descanso, como Jesús mismo dice, como está registrado en el cuadro del Evangelio de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Glorias a Dios. Entonces, aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador, ellos descansan en Jesús todo el día, todos los días, porque la carne y sangre no entrarán al reino de Dios. El descanso es para el alma. Entonces, Sergio, el culto del Antiguo Testamento, vean qué extraordinario Y profética. es lo profético. Todo apuntaba ¿a quién? Al Señor Jesús. El templo, Jesús. el sacerdote, El sacerdote eterno, Jesús. la víctima El Cordero de Dios. y el día de descanso. El descanso para el alma. Entonces la iglesia descansa en Jesús todos los días. Y los que nos están viendo, si estás cansado, si tu corazón está angustiado, aquí está la solución. Jesús, que da descanso para el alma. Participaremos de un loor que dice: su nombre es Jesús. Yo lo amo. Cuando Él te dé una experiencia de salvación para descansar tu alma todos los días en Jesús, usted va a amar este nombre cada día.
Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Tenemos hoy, por tanto, vimos al Señor Jesús profetizado una vez más en figuras del Antiguo Testamento, especialmente hoy en el culto del Antiguo Testamento. Todo apuntando a la salvación a través de Jesús, apuntando para la vida eterna. Leímos en el inicio del programa, Jesús como profeta está confirmado en el Evangelio de Mateo capítulo 21, versículo 11. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Está profetizado y presente en el Antiguo Testamento, en el proyecto de salvación de Dios para el hombre. Vimos hoy que el Señor Jesús es al mismo tiempo profeta, que se hizo templo, sacerdote, víctima y el descanso para el alma que está cansada. Lo histórico, queridos, es bello, pero lo más importante y notable es lo profético, ya que lo profético evidencia cómo sucede, cómo se da el proyecto de salvación en la vida del hombre, profetizado desde el Antiguo Testamento. Maranata, el Señor Jesús viene. Amén, gloria a Dios. Hay una interacción entre el segmento de lecciones del Manaim y la escuela bíblica dominical de la Iglesia Cristiana Maranata, que sucede todos los domingos a las 10 de la mañana, hora de Brasilia, por nuestro canal de YouTube, donde se dará seguimiento al tema doctrinario que ha sido enseñado. Quiero hacerle una invitación. Continúe con nosotros, participando del programa Anunciando el Evangelio Eterno, con los demás segmentos que darán secuencia al programa. Recordando una vez más que en la pantalla está la dirección de email, donde usted puede enviarnos un mensaje, una sugerencia, un testimonio o una experiencia, como citamos al inicio del programa. La dirección es esta: programa@anunciandoevangelioeterno.com.br, como está escrito. Participe, envíe su experiencia, su sugerencia, envíe también su pregunta. Su mensaje será prontamente respondido. A todos, la paz del Señor. La paz del Señor. ¿Usted convive con alguien que tiene baja visión? ¿Ya necesitó interactuar con alguien con este problema? En el segmento Accesibilidad, la doctora María Amin abordará formas de desarrollo y autonomía para personas con visión baja. La paz del Señor, hermanos. Estamos aquí con el trabajo de asistencia a personas con deficiencia, tratando el desarrollo de la autonomía en las personas con baja visión o visión anormal. Nosotros evaluamos la baja visión en dos parámetros, el de la actividad visual y el del campo visual. Las personas con baja visión tienen problemas en estos dos aspectos, y estos problemas pueden ser moderados, graves o críticos. Y saber este grado de problema nos ayuda a orientar las adaptaciones necesarias para el niño. La luminosidad del ambiente es muy necesaria. También nosotros que no tenemos una dificultad visual muy grande, nos beneficiamos de un ambiente más luminoso, pero si la luz fuese muy intensa, trae también una incomodidad. Entonces es importante evaluar la luminosidad. Donde el niño se va a sentar en la iglesia, por ejemplo,
Las personas mayores, niños, adolescentes son los que usan el bastón que identifica a aquellos con visión baja. Existen varios recursos desde el punto de vista pedagógico de lectura que nosotros podemos orientar y tratar esos detalles. Ellos estarán mejor elaborados en un video que estará disponible en YouTube. Entonces, busquen en las redes sociales de la iglesia este video que estará con más detalle. En la iglesia, ¿qué podemos hacer en términos de material? La Biblia con letra grande ya existe para comprar, con letra extra grande y gigante. Eso es más fácil y ustedes ya pueden comprar directamente. En el caso del himnario, nosotros tenemos un archivo que puede ser solicitado. Este archivo podemos colocar al tamaño de letra ideal para su niño. La fuente puede ser número 18, 20, 22, depende del grado del problema de visión. El material de la EBD, tanto en la parte de dibujos y escritos, pueden estar a disposición también en letra ampliada. Entonces, esto resuelve la cuestión de acceso a este material. Ahora, nosotros estamos aquí para tratar la autonomía. Los padres tienen mucho miedo de que sus niños puedan lastimarse. Todos nosotros nos preocupamos por la integridad física del niño. En el caso de los que tienen visión baja, estos peligros normales en nuestra casa son mayores, porque el niño no va a estar mirando muy bien la distancia y también el campo visual de él va a estar disminuido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de mostrar el mundo a este niño. Mostrar la casa, la distancia entre los muebles, es una dificultad que tienen los niños pequeños de baja visión, de entender cuál es la distancia entre yo y la mesa, entre yo y la puerta, por ejemplo. Entonces, tenemos que describir el ambiente a ellos porque no tienen una funcionalidad visual. Pero, recuerde, él tiene un campo visual reducido y no ve muy bien de lejos o de cerca. Entonces, de acuerdo con este campo visual y cuánto ve, yo tengo que trabajar explorando el ambiente. Entonces, yo puedo explicar al niño que las gradas tienen una reja, por ejemplo. Todas las gradas tienen que tener protección. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Enseñar a sus niños pequeños que cuando vayan a descender cualquier grada, ya sea de uno o varios peldaños, tienen que colocar primero su pie para sentir el borde y descender. Bajar las gradas es más peligroso que subir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es dar al niño la oportunidad de hacer las tareas del día a día. No porque no esté viendo como nosotros, significa que no sea capaz de hacer las tareas. Hacer los deberes normalmente, tomar baño, cuidarse, todo eso el niño con baja visión puede hacer. Su mayor dificultad es tener libertad en ir y venir, que puede ser entrenado en la orientación de movilidad. Existen centros especializados para enseñar a los niños y también prepararlos para el uso del bastón. Entonces, yo les espero en YouTube, donde podremos explorar mejor estos asuntos con el objetivo de ayudarles a ustedes y al niño también. La paz del Señor. En el segmento Perfecto Loor de hoy, la profesora Janaína nos mostrará cuántos niños y adolescentes están aprendiendo y va a tocar la alabanza junto con ustedes. Tome su instrumento y vamos a aprender. Quiero saludar a todos los niños, intermedios y adolescentes con la paz del Señor Jesús. Hoy es especial y vamos a recordar el loor que ya aprendimos. Y oiremos algunos testimonios de las grandes conquistas y bendiciones que el Señor nos ha dado a través de todos los trabajos realizados con las clases. Hemos visto todo el crecimiento y en el trabajo de accesibilidad. Este grupo asiste y cuida de las personas con deficiencia y sabemos que son capaces, tienen sus habilidades y desarrollo individual. Es maravilloso ver todo el amor, todo el acogimiento, el estímulo de todos los hermanos de la iglesia para con estos niños.
que resultan en gran alegría para sus familias, proporcionando acceso a todas las enseñanzas y actividades realizadas en la iglesia, en la obra del Espíritu Santo. Y sabes, en la palabra de Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aleluya. Este es Víctor Dorado. Tiene su habilidad y es de Punta Grossa, Paraná. Ahora estamos oyendo las clases con la pequeña banda de la ciudad de Serra, Espíritu Santo. Este es Giovanni Bellucci, de 6 años, de Roma, Italia. Estos son los hermanos Rebeca Manueli, de 4 años, y Mateos Daniel, de 2 meses, de la ciudad de Asunción, Paraguay. En Houston, Texas, Estados Unidos, los hermanos Mateos, de 10 años, y Daniela, de 6 años. Ella es Sara, de 8 años, João Pessoa, Paraíba. Olivia tiene 6 años, es de Ribeirão Preto, São Paulo. David André, de Villa Velha, Espíritu Santo. Esdras Wesley, adolescente de 13 años, tocando junto con su papá. Ellos son de Barra Mansa, Río de Janeiro. ¡Qué bendición! Continúen enviándonos sus videos y fotos. Yo tengo una novedad. En la próxima clase vamos a iniciar la enseñanza de un nuevo olor. Ven para el medio. Entonces ahora quiero invitarte a agarrar tu instrumento para recordar y acompañar con mucha alegría la pequeña banda de Cosmos Río de Janeiro con el olor Padre, tu belleza me admira. Hasta la próxima clase y a todos la paz del Señor Jesús. Tua beleza brasileira,
Jesús, el mayor de todos los profetas, es el tema de la clase de hoy con la profesora Carla Figueredo para los niños intermedios y adolescentes. ¿Vamos a aprender más sobre Jesús? Nosotros saludamos a todos los niños, a los adolescentes y a aquellos que nos ven con la paz del Señor Jesús. Nuestra clase de hoy tiene como tema Jesús, el mayor de todos los profetas. Yo les invito a todos que lean conmigo el versículo que está aquí siendo proyectado. Cuando vio esto, el fariseo que le había invitado dijo así: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Lucas capítulo 7, 39 y 40. La palabra de Dios nos cuenta que Jesús fue invitado para comer en la casa de un fariseo llamado Simón. Simón, por cierto, conocía la fama de Jesús como profeta, como quien operaba milagros y maravillas y como quien anunciaba el reino eterno. Y él invita a Jesús y Jesús acepta esa invitación. Y cuando Jesús llega allí a la casa de Simón, se sienta y empiezan a comer. Mas en aquel momento una mujer pecadora se aproxima a aquel lugar. Ella llega con un vaso lleno de aceite en sus manos. Y ella allí va a los pies de Jesús y comienza a llorar, lavando los pies de Jesús con sus lágrimas. Ella besa los pies de Jesús y derrama el aceite perfumado, ungiendo los pies de Jesús. En aquel momento, Simón observa toda esa situación y piensa: si él realmente fuera un profeta, sabría que esta mujer es una pecadora y no le dejaría aproximarse. Pero Jesús, el mayor de todos los profetas, que conoce nuestro pensamiento, conocía también el pensamiento de Simón, y le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Desde que llegué a tu casa, tú no me diste agua para lavarme mis pies. Tú no me diste aceite para ungir mis cabellos, y tú no me diste un beso. Jesús habló así con Simón porque era costumbre en Israel que cuando un visitante llegaba a la casa, el dueño de esa casa le ofrecía agua para lavarse los pies llenos de polvo de largo viaje. Ofrecía también aceite para ungir los cabellos secos a causa del viento, del polvo, y también le daba un beso. Aquello significaba que aquel visitante era bienvenido en esa casa. Simón no hizo eso con Jesús, pero esa mujer pecadora, ella sí. Ella hizo eso con Jesús. Lavó sus pies con sus propias lágrimas. Ella besó los pies de Jesús, derramó el aceite sobre Jesús, mostrando su alegría allí, cómo era bueno estar cerca de Jesús para ella. En aquel momento Jesús se da la vuelta para esa mujer y le dice: mujer, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vaya en paz. Y ahí en esa mujer recibió una bendición, recibió todo aquello que su corazón precisaba. Esta palabra tiene una enseñanza interesante para nuestras vidas en esta clase. Jesús fue a la casa de un fariseo, de un religioso, y Jesús recibió a una pecadora. Él no hizo distinción entre las personas, pero lo que importaba para el Señor era anunciar la salvación. Era para que todos reciban una bendición, porque Jesús ama a nuestras vidas. Jesús siempre está para bendecirnos. Aquella mujer, cuando derramó su vida a los pies de Jesús, ella estaba arrepentida de sus pecados. Ella quería una oportunidad de buscar una nueva vida en la presencia de Jesús.
y ella fue bendecida. Ella recibió el perdón, la bendición mayor que es la salvación. Y así, cada uno de nosotros necesita estar atento a esa bendición. En aquel momento Jesús se reveló a Simón como profeta, pero para la mujer Jesús se reveló como Salvador. Que esta palabra sea una bendición para nuestras vidas y que podamos reflexionar cómo está nuestra vida delante del altar. ¿Yo estoy como Simón? ¿O estoy como aquella mujer deseosa de una bendición, colocando su vida con sinceridad delante del altar? ¿Cuál es el lugar que Jesús está ocupando en nuestro corazón? Que el Señor nos bendiga, que Jesús pueda estar ocupando el lugar de Salvador de tu vida. A todos, la paz del Señor. Sua presença me envolve tão forte. Em paz me deito, pego no sono, pois em seus braços eu descanso. Usted fue tocado por el mensaje transmitido a través de este programa. ¿Le gustaría conocer la Iglesia Cristiana Maranata? ¿Todavía no tiene una experiencia real con Dios y necesita de una oración y de una asistencia? Usted puede llamar por teléfono a cualquier hora del día o de la noche a este número en el Brasil, 0800-707-3076. Este es el número exclusivo para atender a todos aquellos que todavía no son miembros de la Iglesia Cristiana Maranata y necesitan de una palabra de Dios y aún de una oración. Llame a este número de cualquier lugar del Brasil. Usted será atendido 24 horas al día por alguien que tendrá el placer de atender su llamada y orar por usted. Pero ahora yo quiero hacerte una invitación especial. Este sábado a las 10 de la mañana
comenzaremos el seminario especial 100% online en nuestro canal de YouTube. El seminario será transmitido todo el día con varios abordajes sobre doctrinas bíblicas y las experiencias que vivimos. Esta es una óptima oportunidad para conocer más profundamente la obra que nosotros estamos viviendo. Todavía da tiempo para participar. Tiene que acceder a la dirección que está apareciendo en la pantalla. Puede inscribirse gratuitamente y recibir el link en su email. La inscripción es gratuita, recalcamos. Usted también puede seguirnos por Instagram y Facebook y conocer las experiencias que vivimos y las orientaciones de la Iglesia Cristiana Maranata. También acceda a la Iglesia Cristiana Maranata por Radio Manaim en las aplicaciones y bájelas gratuitamente. Pueden navegar por ellas, conocer más sobre nosotros y nuestras plataformas digitales. En la aplicación de la Iglesia Cristiana Maranata, usted también puede inscribirse en este seminario que acabamos de hablar. Así estamos llegando al final de esta edición del programa de la Iglesia Cristiana Maranata, anunciando el Evangelio Eterno. Yo quiero recordarle que todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro canal de YouTube tenemos la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata. Usted es nuestro invitado para participar. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos juntos una vez más en este horario con una edición más del programa de la Iglesia Cristiana Maranata anunciando el Evangelio Eterno. Maranata, el Señor Jesús viene.